La Asociación de Afectados por Embargo y Subastas finalizó 2013 y de hecho comienza el año asesorando y orientando de manera gratuita a todas aquellas personas que puedan verse afectadas por el embargo de sus bienes, por desahucios, para que los afectados sepan cómo afrontar su situación hipotecaria. Y es una campaña informativa centrada, entre otras áreas castigadas, precisamente en el corredor de Henares, por la que nos interesamos esta misma mañana de manos del presidente de AFES. Carlos Baños, bienvenido. Buenos días y feliz año. Hola, buenos días, feliz año. Por decirlo de alguna manera, porque las cifras que tenemos ante nosotros y además los cálculos y estadísticas que ustedes prevén no son muy halagüeñas. Podríamos acabar el próximo año 2015 con 1,5 millones de ciudadanos afectados y desde luego son cifras a tener en cuenta. Sí, la verdad es que la mora hipotecaria ha calado profundamente dentro del contexto de la crisis, ¿no? Desde que comenzó en el 2008. La realidad es que la gente ha dejado de pagar la hipoteca porque no puede, no porque no quiere. El paro es el verdadero motor de este impagos de los créditos. Y cada día pues tenemos una tasa de paro más elevada y sobre todo las familias han agotado todos sus recursos, sus prestaciones y los apoyos que pudieran obtener de familiares y amigos. Y las previsiones efectivamente para el 2015, 2016 será esto, que más de 500,000 de personas habrán dejado de pagar la hipoteca y habrán perdido su vivienda. Y este es el verdadero drama al que nos vamos a enfrentar, no tanto perder la vivienda, sino que arrojaremos a 500,000 de personas, de ciudadanos, de españoles, a la economía sumergida. Con lo que ello implica, porque aparte de la lectura primera inminente social, de costes sociales, después están, pues eso, un menor ingreso a nivel impositivo y desde luego de todo el mercado financiero. Digamos que hay una cadena, ¿verdad?, de consecuencias. Sí, la realidad es que yo creo que las entidades financieras, los acreedores, que indudablemente nosotros creemos que tienen que formar parte de la solución, como también han formado parte del problema, ¿no? Lo primero que han solucionado ha sido el crédito al promotor, el crédito que tenían al mercado inmobiliario, a los constructores y a los promotores, y que indudablemente en términos absolutos, en términos numéricos, era mayor que el que tenían respecto a los particulares. Pero este crédito al promotor pues ya más o menos está solucionado. Y además en la banca nacionalizada, sobre todo con los traspasos al Sareb, pues a más. Ahora llega el momento de solucionar el crédito del pequeño propietario. Y algo deberían de hacer, porque la verdad es que el camino que hemos tomado hasta el momento no ha sido el bueno. Por un lado ha creado esa marginación social y esa alarma y ese clima de crispación social que no debiera de haberse provocado por esta vía. Y por otro lado es que realmente estamos abocando a cientos de miles de familias a entrar en la economía sumergida, que no viene bien ni para las entidades financieras ni para el conjunto del Estado, y por supuesto ni mucho menos para todos los cientos de miles de familias. Ustedes conocen bien a muchas de esas familias desde el año 2006. Para situar a nuestros oyentes, AFES, como asociación sin ánimo de lucro y además de ámbito nacional, está luchando por defender los intereses de estas personas afectadas por embargos o por subastas. Sí, nosotros en realidad no tenemos ningún carácter reivindicativo, somos una asociación netamente de gestión. Consideramos que los problemas se solucionan hablando y discutiéndolos, y en eso estamos, y si no llegamos a un acuerdo, pues nos vemos en los juzgados, como se suele decir, ¿no? En realidad, yo creo que la alternativa que tiene esto, el miedo que tiene, que provoca un miedo a la banca, ¿no? Y son las quitas, ¿no? Y provoca un miedo también de un efecto llamada. También es cierto que las viviendas, la mayoría de las viviendas que se concedieron durante los últimos años del boom inmobiliario, tienen un préstamo hipotecario superior al valor actual de la vivienda. Y en consecuencia, pues si se adoptar medidas como la dación en pago o una quita generalizada, pues se provocaría un efecto llamada y muchísima gente dejaría de pagar la hipoteca porque realmente podría comprar esa vivienda mucho más barata posteriormente. Pero yo creo que esto también no deja de ser una cortina de humo que los acreedores están poniendo para intentar emprender nuevas medidas y nuevos modelos de resolución de estos conflictos. Porque no creo que a mucha gente le apetezca irse de su casa ni cambiar de su casa, por una posibilidad de ahorrarse o no ahorrarse o dejar de ahorrar, porque yo creo que el que puede pagar la hipoteca la paga, y el que no le puede pagar es porque no puede pagar ni esa hipoteca ni otra un poquito inferior. Entonces, pues ha llegado el momento de aplicar nuevos modelos de resolución. Claro, disculpe, decía que hablábamos con bastante frecuencia de la dación en pago, pero es verdad que hay que reflexionar en que, aunque es una solución que tiene que ser pactada y que no es la mayoría, pero a nadie le gusta renunciar por completo a su vivienda. Sí, además, efectivamente, la dación en pago con carácter retroactivo es algo que no se puede aplicar, ni mucho menos legislar. Por un lado provocaría un efecto de inseguridad jurídica, pues que sería terrible, ¿no?, para el Reino de España en el conjunto de la economía mundial. Y por otro lado, claro que provocaría un efecto llamada, ¿no? Si tú pudieras entregar tu casa, que tiene una hipoteca de 300.000,
y entregarla al banco sabiendo que la vas a comprar luego por su valor actual, que son 150.000, pues muy poca gente dudaría en hacerlo. Pero no tanta como los bancos supondrían, y sobre todo yo creo que efectivamente, aunque esto no pueda ser así, pero habrá otros modelos, otras alternativas que tendremos que poner encima de la mesa. La resolución generalizada no puede ser la ejecución hipotecaria o refinanciaciones como se han provocado, que al final los ciudadanos tienen una deuda muchísimo mayor que a que empezaron, en unas circunstancias muchísimo peores, con una vivienda con un precio muy, muy, muy inferior. Y una deuda que les lastra además de por vida. La quita, por tanto, sería la herramienta sobre la que están trabajando ustedes. Sí, la quita yo creo, bueno, que es la que se ha utilizado con los promotores. Nosotros no nos lo hemos inventado. Ha sido la propia banca a quien a los promotores les ha ofrecido unas quitas importantes para ver si puedan hacer sus créditos viables. Pues entiendo que algo parecido tendría que ocurrir con el particular. Con mucho cuidado, con mucho miedo de que no se provoque un efecto llamada, pero algo nuevo tendríamos que hacer, porque como te decía, la ejecución hipotecaria es la peor de las soluciones, porque deja al banco con unos costes terribles para poder adquirir una vivienda que cada día está bajando más, y al ciudadano, desde luego, en la peor de las situaciones, que es sin vivienda y con deuda. Y completamente desprotegido. Abogan, por tanto, por una negociación individual, caso por caso, que trate de eliminar, pues eso, incluso esa losa que significa todo el proceso de subasta. Sí, entiendo que, mira, nosotros hemos tratado más de 6.000 casos en la Comunidad de Madrid en estos últimos años, y te aseguro que no hay dos casos que sean exactamente iguales, ¿no? Porque son 1.000 circunstancias que pueden concurrir en un impago de un préstamo hipotecario. Y sobre todo para intentar evitar ese efecto llamada. Yo creo que hay que gestionar cada impago y hay que analizar cada situación de cada familia, cómo está, y buscar una alternativa a cada familia. Y la banca tiene capacidad de hacerlo, y las familias, desde luego, están absolutamente dispuestas a hacerlo. Carlos Baños, la Asociación de Afectados por Embargo y Subastas, les decíamos a nuestros oyentes, ha lanzado una campaña de asesoramiento gratuita en estas Navidades a las personas que pudieran estar afectadas también por este tipo de situaciones que hemos descrito, una campaña que se prolonga también estos primeros días de enero. ¿En qué consiste? Pues en informar, sobre todo en informar. Yo creo que cuando tú dejas de pagar la hipoteca hay un montón de incertidumbres que corren en tu cabeza y que te generan ansiedad y miedo. Ansiedad porque qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y miedo porque no seas capaz de enfrentarte a aquello que ocurra. Nosotros intentamos con esta campaña que la gente que ha tomado la decisión o que va a tomar la decisión de dejar de pagar la hipoteca, que se acerque y explicarles a lo que se enfrentan. Y explicárselo con tranquilidad, sabiendo que, bueno, pues que por un lado no están solos y que por supuesto cuentan con asociaciones como nosotros o otras organizaciones, pero sobre todo en que no es un problema suyo y única exclusivamente, sino que es un problema generalizado que ha ocurrido en este país, producto de unos desmanes en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria y en los momentos de crisis por el paro que nos azota, y que, bueno, pues a lo que se enfrentan, ¿no? Y explicarles que es un procedimiento de ejecución hipotecaria, explicarles cuáles son los plazos que hay, por supuesto que entiendan que si alguien deja de pagar la hipoteca sigue teniendo unos derechos y sigue siendo un ciudadano normal y corriente, no se convierte en un ciudadano de tercera, sino que es un ciudadano con problemas, y que se tengan mayor capacidad de enfrentarse al reto de lo que está por venir en esa situación de debilidad total, que es cuando te sientes moroso, ¿no? Cuando te sientes insolvente. Señor Baños, usted acaba de decir que no se consideran ciudadanos de tercera. Tendemos a tratar a los ciudadanos, bueno, pues con problemas evidentes, con su vivienda, con procesos de ejecuciones hipotecarias, con embargos o incluso con desahucios pendientes como ciudadanos de tercera, decía usted, como excluidos sociales. Sí, esto es una realidad. Pero yo creo que cada vez menos, y también es cierto que luego ciertos movimientos sociales pues han tomado, ¿no?, a este conjunto de ciudadanos y, bueno, pues nos quieren hacer identificar como los parias de la tierra. No somos ni parias ni no parias, somos personas que hemos tenido un problema, que no podemos pagar la hipoteca y que nos enfrentamos a una terrible situación que es posiblemente perder la casa y quedarnos con una deuda. Y lo único que queremos es intentar solucionar ese problema. Yo creo que esto al principio, efectivamente, en el 2008, cuando se dio la crisis, pues todavía era algo que no estaba muy generalizado, pero ¿quién no conoce a día de hoy un familiar, un amigo, una persona cercana que no haya podido pagar la hipoteca? Y todo el mundo sabe que esa persona cercana no es un ciudadano de tercera. Esto también es lo que queremos hacer transmitir al conjunto de la sociedad y, por supuesto, a las personas que se van a enfrentar a este problema, ¿no? Que es un problema generalizado, que no es que no ocurra nada, claro que va a ocurrir y eso es lo que le queremos explicar, pero que ellos no son ni mejores ni peores ciudadanos porque no puedan pagar la hipoteca. Ustedes se centran en esta campaña informativa de ayuda solidaria en los vecinos de toda la Comunidad de Madrid, especialmente del corredor del Henares, aunque decíamos la asociación tiene ámbito nacional. Están recibiendo ahora mismo pues las peticiones de ayuda de cientos de madrileños desde la calle Ferraz, que es donde está su sede. Sí. Lo único que necesitamos es que nos llamen antes por teléfono para tener una cita previa, bueno, pues porque hay que atender a cada persona, ¿no? Y tenemos que asignar
un consultor a cada persona y un rato para que le pueda explicar y atender su situación. Entonces, bueno, eso sí que es, como toda gestión es personalizada, también toda atención es personalizada, ¿no? Entonces lo que pedimos es que por favor nos llamen por teléfono para concertar una cita previa para poder quedar con ellos. Pues información y asesoramiento gratuita a aquellos ciudadanos que puedan verse afectados pues por desahucios, por el embargo de sus bienes, subastas, etcétera, etcétera. Procesos que decíamos de aquí a 2015 no van a hacer sino seguir y aumentar, al menos a juicio, entre otras de entidades como la Asociación de Afectados por Embargo y Subastas, AFES. Carlos Baños, pues gracias por esa información que nos ha trasladado usted. Muchísimas gracias. A vosotros y feliz año.